Bueno, lo primero, buenas tardes ya. Mi nombre es Vicente Pérez Amas y soy uno de los asesores técnicos docentes que formamos parte de un gran equipo que es el INTEF. Y hoy vengo a hablar efectivamente de lo que se ve en pantalla, la competencia digital educativa, que como irán viendo a lo largo de la ponencia, es una estrategia. Realmente es un diseño de estrategia que incide de manera enorme en el rol de los centros educativos y en su capacidad decisitoria. ¿Qué es el INTEF? Pues somos la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional que nos dedicamos a la integración de las tecnologías digitales y a la formación del profesorado de las enseñanzas preuniversitarias en España. Pertenecemos, como ya he comentado, al Ministerio de Educación y Formación Profesional y este es nuestra población objetivo, alrededor de unos 8 millones de estudiantes, de alumnos, desde los 3 añitos hasta la mayoría de edad, unos 30.000 centros educativos y alrededor de unos 725.000 docentes entre maestros y profesorado de secundaria. ¿Cuáles son nuestras labores? Pues entre nuestras tareas evidentemente está la formación, la cual llevamos a cabo a través de cursos, ponencias en línea, ponencias presenciales como esta en la que tengo el honor de participar, jornadas, elaboramos materiales, pero sobre todo hay una cosa, un procedimiento base que tenemos en INTEF, que es la práctica reflexiva. Es decir, constantemente, sobre todo lo que se hace en el territorio educativo, en el Gobierno de España, reflexionamos constantemente en cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a mejorarlo. Y parte de los eventos que ya todos conocemos, internacionales y de la excepcionalidad mundial que hemos estado viviendo, que ya ha sido nombrada aquí y que es de todos conocida, nos hemos vuelto a replantear cómo facilitar la cultura digital. ¿Qué podemos hacer considerando todo lo que ya se está haciendo para que integremos de una manera más efectiva y mucho más eficaz para ese objetivo final, que es la contribución al desarrollo de nuestro alumnado, las tecnologías digitales, tanto como procedimiento educativo y como fin, un poco en la línea que se comentaba en una ponencia hace unos minutos sobre perfiles de salida del estudiante. Y en ese sentido, INTEF ha desarrollado en procedimientos y en protocolos de coordinación con el resto de instituciones educativas de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una estrategia global que, bueno, así vista un poco puede perder el significado, pero que ahora paso a comentar. Las siglas que tenemos arriba, PDC, se refieren al Plan Digital de Centro, que es el procedimiento de diseño e integración adecuado a cada tipo de centro educativo en el que vamos a considerar, según las características psicopedagógicas de nuestros niños o de nuestros adolescentes, qué empleo vamos a hacer de esas tecnologías digitales cuya oferta es amplia, variada y extensa, y cómo vamos a emplearlas en nuestro día a día como maestros. Pero de la misma manera, este documento herramienta que voy a explicar posteriormente sirve para llevar esa estrategia no solo en los centros de educación infantil y primaria del país, sino también en los institutos de educación secundaria o en centros de formación profesional que tienen que someterse también a ese razonamiento y ese rediseño de cómo van a emplear dentro de sus currículums y de sus planes las tecnologías digitales. Enmarcado dentro de ese procedimiento tenemos la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente recientemente aprobada de este año, que, como os explicará posteriormente, es una adaptación por un lado, de marcos europeos, a la vez de marcos que ya
había en territorio español en años anteriores y que sirve como parte de un procedimiento de análisis para que los docentes sepan dónde nos encontramos con respecto a las tecnologías, qué uso estamos haciendo y hacia dónde queremos caminar. Y siempre, evidentemente, en referencia al centro educativo en el que se ejerce la profesión del magisterio. Y estas dos partes que conforman una estrategia van a conllevar, evidentemente, una ayuda en el objetivo final de todo procedimiento educativo en cualquier lugar del mundo, que es la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este es el diseño base, el documento base que en nuestra web de INTEF se puede encontrar y paso a describir ahora un poco en qué consiste el plan digital de centro. He querido resumirlo en 3 partes elementales de un procedimiento, aunque evidentemente está planteado, de hecho los centros educativos están llevándolo a cabo en la actualidad, una temporalización amplia. Resumiendo, intentando resumir, tenemos 3 momentos clave de elaboración, de emplear ese documento, herramienta que se llama Plan Digital de Centro para rediseñar nuestra estrategia digital. Tenemos, por un lado, el inicio de la idea. Es decir, nosotros como maestros, como profesores, pertenecemos a un claustro, a un equipo docente. Sabemos la realidad en la que ejercemos la profesión y más aún en un mundo de cambios tecnológicos sabemos cuál es el punto de partida del empleo de las tecnologías digitales dentro del contexto de nuestro centro educativo. Y debemos también considerar cuál es nuestro centro educativo. No es lo mismo un centro de infantil que un centro que se dedica exclusivamente a atender alumnado con diversas necesidades específicas de apoyo, que un instituto o que un centro de formación profesional. Cada uno de ellos tiene unas características, unas necesidades de tecnología digital en términos de infraestructura diferentes y unas necesidades de tecnología digital en términos pedagógicos diferentes. Por ello que haga incidencia en que el plan digital de centro debe considerarse y tiene que considerarse dentro de los documentos organizativos de un centro. Es decir, no podemos hacer un ideario de tecnología digital a medio plazo, a corto medio plazo, sin tener en cuenta nuestro proyecto educativo. Y en nuestro proyecto educativo tenemos un objetivo hacia donde queremos caminar enmarcado dentro de un contexto que es el contexto local donde se sitúa ese centro y el alumnado y las familias a las que atendemos. Y de la misma manera tenemos que considerar que cuando desarrollamos una estrategia, como es el caso de una estrategia de integración de las tecnologías digitales, vamos a tener que establecer anualmente, en un documento organizativo que conocemos como Plan General Anual, una serie de hitos a desarrollar que vamos a tener que evaluar de una manera honesta y creíble en la memoria final de curso para, pues si por ejemplo nos hemos planteado que queremos dotar al centro de 300 tabletas y resulta que nuestro centro atiende a 30 alumnados, pues así, siendo este un ejemplo bastante exagerado, evidentemente vamos a tener que replantearnos a final de curso, pues hemos pretendido algo que no era realista con las características que tenemos. Aparte de considerar todos estos documentos organizativos que son prescriptivos para cualquier centro educativo en España de etapas preuniversitarias, debemos entender que el documento que vayamos a desarrollar, que va a estar dentro del ideario del colegio y que va a determinar las líneas generales de cómo vamos a usar las tecnologías digitales, tiene que servir para aportar una coherencia y uso a toda la comunidad educativa. No cabe imaginar un plan digital de centro sin que contemplemos, por ejemplo, un protocolo de medidas para ayudar a nuestros padres, a nuestras madres o los tutores legales de nuestro alumnado a, por ejemplo, poder ayudar a sus hijos a llevar a cabo una videoconferencia en caso de que su hijo pues, tenga una situación de hospitalización media, pues, por ejemplo, por una gripe mal dada.
queremos que nuestro alumno pueda seguir esa clase, sus padres no tienen por qué saber funcionar con una herramienta de videoconferencia. Es nuestra labor considerar protocolos en ese sentido y, por supuesto, hacer pedagogía social y transmitírselos, ya que los padres, madres y tutores legales también forman parte de la comunidad educativa. Una vez que tenemos todas estas preconsideraciones llevadas a cabo dentro de nuestra estructura organizativa, debemos pasar ya al análisis propiamente dicho. Y dentro del análisis propiamente dicho, el documento herramienta Plan Digital de Centro considera dos partes complementarias. Por un lado tenemos llevar a cabo la evaluación por medio de la herramienta de autorreflexión Selfie, que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en una ponencia anterior, que está basada en el marco europeo de las instituciones digitalmente competentes. Eso nos va a dar un espejo, un marco general de características. Vale, obtenemos esa fotografía, la incorporamos. ¿Cuál es el siguiente paso que contemplamos dentro del plan digital? Contextualizar ese marco dentro de las características propias de nuestro centro a través de la elaboración de un informe DAFO. Es aquí, dentro de este informe DAFO, en el que vamos a empezar a considerar lo que posteriormente explicaré, que es el marco de referencia de competencia digital docente. Es decir, cuando voy a observar como docente mis debilidades y qué situaciones pueden ayudar a mejorar, lo tengo que hacer desde un punto de partida. ¿Y cuál es ese? Pues cuáles son las habilidades con las tecnologías digitales en las que yo me encuentro, cómo puedo ayudar a mi alumnado y a dónde quiero llegar. Esa referencia ahora mismo en España la provee el marco de referencia que posteriormente explicaré. Una vez que ya tenemos absolutamente toda la situación actual analizada, ya pasamos a establecer objetivos en formato de hitos que podamos analizar en esa memoria anual al final de cada curso. Y esos hitos contemplan varios subepígrafes generales que toman como referencia el marco que comentábamos antes de DICH con OR. Por ejemplo, en referencia a la enseñanza a distancia, es necesario que contemplemos, si no lo tiene el centro, un protocolo para enseñanza a distancia y no solamente para una posible, y Dios no lo quiera, situación de pandemia otra vez. Como comentaba antes, podemos tener alumnado que se encuentre en situación de hospitalización por una gripe, por una pulmonía, por cualquier situación. Sin llegar a ser una hospitalización larga, tenemos que permitirle a ese alumno poder seguir con su proceso educativo. Es por ello que debemos decir, vale, ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a ayudar a la familia a que pueda ayudar a su hijo a seguir las clases? ¿Cómo va a conectarse ese alumno o esa alumna en streaming si, por ejemplo, queremos que consiga las clases que su profesor o profesora está dando de manera presencial en el colegio? Ese tipo de protocolo debe ser el propio profesorado, dentro de órgano colegiado, quien lo desarrolle. Pero no solo eso, sino también tenemos que plantearnos hitos realistas en función del centro en el que estamos. Infraestructura, como comentaba anteriormente, y ahora voy a poner el ejemplo de la conectividad. Si yo estoy en un colegio, como me ha sucedido a mí, del rural, alejado de la ciudad, en el que apenas hay conectividad, lo primero que tenemos que analizar a nivel centro es cómo mejorar esa capacidad de conexión, porque no podemos plantearnos incorporar equipos nuevos si no podemos acceder pues, a banda ancha. Como pueden comprobar, son cuestiones lógicas constantemente, una vez tras otra, pero que son reflexiones que el propio profesorado, como responsables de la enseñanza, deben tomar en consideración y en coordinación. He mencionado, hay muchas más, ¿no? Pero he mencionado un par de ellas. Al mismo nivel estaría el liderazgo y la gobernanza, es decir, decisiones sobre medidas, quién va a utilizar estos equipos, quién no va a utilizar estos equipos, qué horario formulamos para acceder a los dispositivos. Esas son consideraciones que todo el profesorado tiene que llevar a cabo a nivel centro, aunque en la práctica sean los directores y jefes de estudio quienes las ejecuten. Y por último, y no menos importante, los contenidos. Es decir, cómo buscamos fuentes fiables.
referenciar correctamente, no apropiarnos indebidamente de material que tiene licencia y una serie de derechos. ¿Cuál es la legislación al respecto? ¿En qué momentos o en qué excepciones yo puedo utilizar esta fotografía o no puedo utilizarla? Los principios de accesibilidad universal, que son un derecho de nuestro alumnado. Voy a hacer un contenido educativo que después resulte que mi alumnado con una discapacidad visual o auditiva no pueda acceder a él. Evidentemente algo estaría fallando ahí y esos son cuestionamientos generales que deben ser tomados en consideración en la elaboración de esta estrategia de integración digital, que es el Plan Digital de Centro. Y en íntima relación, en esa formulación de hitos y en esa elaboración de ese informe DAFO, se encuentra el marco de referencia de la competencia digital docente, que es la actualización al territorio de España de marcos europeos que ya existían y, evidentemente, el anterior, que data de 2020. ¿Cuál es el origen de esta actualización que se ha aprobado en 2022? Bueno, pues tenemos dos agendas. Una, por un lado, es el Plan de Acción de Educación Digital de la Unión Europea y por otra es la Agenda España Digital. ¿Qué se comentan en estas agendas? Pues, entre otros, objetivos de impulsar ecosistemas digitales de alto rendimiento, mejorar la capacitación digital de los docentes y del alumnado. Como bien venimos escuchando a lo largo de todas estas ponencias en estas jornadas, las profesiones del futuro están íntimamente ligadas con el análisis de datos, con poder coordinarte, con poder colaborar. En ese sentido, tienen que empezar a darse cambios ya que ayuden a esa transición. Por otro lado, tenemos estos últimos años en España una actualización normativa. La reciente es la Ley Orgánica de Educación, conocida en España por LOMLOE, pero al mismo tiempo ha habido actualizaciones sobre protección del menor, actualizaciones sobre protección de datos, sobre privacidad, que los docentes y los maestros deben tener en cuenta cuando desarrollan su labor educativa. Todo este mare magnum de cambios de los años recientes han llevado a la decisión de la actualización que están viendo ustedes ahora. El marco actual, recientemente aprobado de este año, se compone de 6 macroáreas que voy a presentar a continuación y un total de 23 competencias divididas en 6 niveles de progresión. Que tienen a su margen más derecho indicadores de logro, es decir, realizaciones específicas para cada uno de esos 6 niveles de progresión que se les presuponen a los profesores y que van a servir para que los profesores puedan analizar dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Aquí tienen, voy a explicar una por una, esto sería la visión general del marco actual y de las competencias. Y para empezar, las áreas son 3 grandes subgrupos. Me voy a desplazar un poco. Tendrían aquí en el grupo 1 lo que sería el compromiso profesional, que se refiere específicamente a las actividades propiamente dicho burocráticas, es decir, a la vida diaria del centro, comunicaciones que hago a las familias, cómo me coordino. La coordinación es por legislación obligatoria en España. Los profesores están obligados a trabajar coordinadamente y es algo que no se puede obviar. Práctica reflexiva, pensar sobre lo que yo hago. Si yo llevo a mi aula una herramienta para llevar una actividad con chat, lo que no puedo hacer es automáticamente continuar sin cuestionarme. La herramienta ha respondido a unos objetivos didácticos, el funcionamiento ha respondido a unos objetivos didácticos, cómo de cómodos se han encontrado mis alumnos, no se han encontrado cómodos, la instrucción ha sido comprendida. De la misma manera, se dan competencias sobre desarrollo profesional muy en relación al marco por sí. Es decir, donde yo me encuentro, qué oportunidades la institución me da para formarme. Si yo y mis compañeros, por ejemplo, de ciclo, nos encontramos en un nivel todavía A1, que posteriormente voy a explicar qué significa cada uno de los niveles,
¿Qué me ofrece la institución o la administración? ¿Dónde puedo acudir para hacer cursos de formación? ¿Qué realizaciones tengo que demostrar? Datos, protección de datos, privacidad, seguridad y bienestar digital se refiere a protocolos dentro del centro que deben estar en ese plan digital en referencia a qué medidas vamos a llevar a cabo para respetar la privacidad de la comunidad educativa y el bienestar de la comunidad educativa. Por ejemplo, algo tan sencillo como, señores, no envíen ustedes una comunicación a sus alumnos con todos los correos en copia abierta. Pues ese tipo de reflexiones son las que deben estar reflejadas en esta competencia 1.5. Después tendríamos, en esta parte central del slide, las competencias propiamente pedagógicas. Y nos encontraríamos las referidas a los contenidos digitales, es decir, cómo buscar contenidos, qué estrategias sigo para poder salvar un poco los famosos algoritmos de los buscadores y poder encontrar más amplitud de contenidos que la que me están centrando a dirigirme. Crear contenidos, respetar los derechos de autor, referenciar adecuadamente, compartir contenidos de manera segura, de manera que no supongan un riesgo para el bienestar digital del alumnado. Enseñanza y aprendizaje estaría íntimamente ligada con lo que es la programación didáctica. En general, la programación sería enseñanza, es decir, qué consideraciones dentro del acto de programar voy a llevar a cabo para integrar las tecnologías. 3.2, orientación y apoyo en el aprendizaje. Cómo voy a proveer de guía a mi alumnado, cómo voy a anticipar problemas que se puedan dar, cómo considero todo eso en mi programación, cómo considero en mi programación las tecnologías para que aprendan entre ellos, adecuado a la edad, y teniendo en cuenta de que hay etapas como la educación infantil en la que en muchos casos el uso de las tecnologías digitales está conceptualizado como una iniciación a el aprendizaje autorregulado, qué procedimientos va a seguir mi alumno o mi alumna en el empleo de las tecnologías digitales para saber cuándo ha alcanzado el final, qué tiene que hacer al terminar esta tarea. Si tenemos enseñanza y aprendizaje, a continuación, evidentemente, vamos a tener evaluación y retroalimentación. Estrategias de evaluación. Si antes hemos pensado las tecnologías digitales como actividades propiamente dichas de enseñanza, una actividad para un precalentamiento, una actividad de desarrollo, una actividad de investigación, ¿qué tipo de actividades por medio de tecnologías digitales voy a considerar para evaluar, para que mi alumno tenga una retroalimentación, que sería la competencia 4.2 y la 4.3. Es decir, yo tengo que demostrar una serie de evidencias, 4.2, una serie de clics, una producción, la subida de un audio. 4.3, cómo yo le voy a comunicar el resultado, por medio de un chat, por medio de un foro, por medio de un correo electrónico. A continuación nos iríamos a la 5, empoderamiento del alumnado, que es el área propiamente vinculada a la atención a la diversidad. En términos generales, accesibilidad e inclusión, consideramos qué estrategias generales tenemos que llevar a cabo para que todo lo que hagamos con las tecnologías digitales sea accesible para todo el alumnado de nuestro centro. Como decía anteriormente, yo no puedo programar, yo no puedo considerar tecnologías digitales que van a excluir a mi alumno con una discapacidad auditiva o a mi alumno con una discapacidad visual. Y eso, aparte de estar registrado en un documento, debe llevarse a cabo. 5.2. Si en la 5.1 pensamos en términos generales todo esto, en la 5.2 nos encontramos realizaciones para poder entender específicamente a las necesidades concretas de un alumno. Poner el caso, llega un alumno de incorporación tardía al centro, yo tengo que hacer una evaluación inicial, tengo que conocer sus necesidades específicas y debo saber el relatorio de herramientas que la administración o el titular del centro me provee para poder atender a ese alumno. Y por último tendríamos en esta sección la 5.3 de compromiso activo, que tiene que ver y está íntimamente ligada con la motivación, el uso de las tecnologías digitales para mantener lo que se conoce por engagement. Y por último, hablamos del desarrollo de la competencia digital del alumnado, pero no tanto con el mundo educativo,
que por un lado sí que está mencionado, sino como ciudadano digital, como persona con una identidad digital propia. En este sentido, tenemos 5 competencias. La primera, de alfabetización mediática en el tratamiento de la información y datos, cómo vamos a enseñar al alumno, qué estrategias vamos a emplear para que en este mundo en el que tenemos un aluvión de datos constantes de todas las maneras, en su vida diaria, no solamente en el colegio, sino en su vida diaria, sea capaz de hacer una valoración de esas fuentes y discernir, por ejemplo, lo que puede ser una noticia falsa de algo verdadero. Es decir, poder hacer una valoración de la información, asumir la información que es buena y poder emplearla en su vida diaria. Comunicación, colaboración y ciudadanía digital. En este sentido, hablamos un poco de lo mismo. ¿Qué estrategias vamos a inculcarle a nuestros alumnos para que puedan colaborar? Es decir, si mis alumnos un día tienen que hacer una reclamación a través de un chat, lo que no pueden es emplear una netiqueta y un lenguaje soez o vulgar, porque eso no es cívico, eso no es ser un ciudadano digital. Y por lo tanto debemos transmitir estrategias que les sirvan para extrapolar ese uso a su vida diaria. En relación de la creación de contenidos, un poco lo que ocurre en el área 2. Y en el área 2 es el profesor el que debe tener en cuenta cuando crea contenidos cuáles son los derechos de los propietarios de esos contenidos, cuáles son las excepciones legales que le permiten emplear contenidos como referenciar. Debemos transmitir esas estrategias al alumno cuando él los cree. Hoy por hoy, cualquier proyecto que se realice en la vida diaria en el mundo empresarial va a conllevar una reunión y la creación, por ejemplo, de una presentación. Nuestros alumnos tienen que saber que no todo vale cuando hacen una presentación, que no pueden irse a un buscador, descargar fotos, incluir fotos, no referenciar y todo es válido. No, existen unos derechos de propiedad intelectual, por poner un ejemplo, que ellos deben tener en cuenta. Uso responsable y bienestar digital. Pues hablamos de qué estrategias les inculcamos para, por ejemplo, poner un aviso en el teléfono móvil que le indique: llevas 3 horas conectado y debes descansar un poco, que los ojos irritan. Establecer tiempos, pero no solo eso, sino también cuidados. Es decir, tengo un rasguñito en mi tableta, ¿la cambio inmediatamente? No, la tableta se puede utilizar. Estamos provocando materiales que se pueden seguir utilizando y no estamos aquí justamente para crear más basura, sino para cuidar el planeta. Y por último estaría pues la de resolución de problemas, que se refiere a qué estrategias le inculcamos a nuestros alumnos para que en una situación de empleo de tecnologías digitales ellos sean capaces de buscar una alternativa o una solución. Y en este caso, por ejemplo, me pongo el ejemplo propio que me sucedió a mí estos días cuando llegué aquí. Llegas a una ciudad nueva, te has olvidado de sacar dinero del cajero y resulta que el roaming de tu teléfono no funciona. ¿Qué haces? Pues, salvando lo cómico de la situación, ¿qué haría decirle al alumno? ¿Qué haces en esa situación? ¿Cómo operas con el teléfono? ¿A quién pides ayuda? ¿Qué configuración vas a establecer para poder recuperar tu teléfono y de esta manera acceder a tu dinero en tu cuenta bancaria? Esto sería un poco la visión general del marco de referencia. Los niveles de progresión, prometo que son más sencillitos que el relatorio todo de las 23 competencias. Empezando desde la 1 al C2. El A1 es el nivel de iniciación, el nivel de conocimiento puro que se sobreentiende cuando terminas los grados de las titulaciones de enseñanza que te habilitan para poder ejercer como maestro o como profesor, grados de infantil o primaria o el máster de profesorado de secundaria. Subimos un escalón y nos encontramos con el A2. Hablamos de una práctica tutelada, de los primeros pasos con las tecnologías digitales, pero con ayuda. Normalmente, cuando accedan al marco, que en cualquier buscador se encuentra y en nuestra página de internet también está, verán que tiene una íntima relación con el nivel B2, porque el nivel B2 se estipula como la figura en el marco que provee una ayuda no formal, una ayuda informal, por su nivel de conocimientos.
Vale, conocimiento puro, práctica tutelada. B1 sería la práctica autónoma. Es decir, yo tengo mi rango de herramientas digitales con el que me desenvuelvo en mi práctica docente, no necesito ayuda, van funcionando, perfecto, soy un nivel B1 autónomo. Cuando ya avanzamos a hacer algunos cambios, algunas modificaciones, alguna integración y al mismo tiempo ayudamos de manera informal a otros docentes de nuestro colegio, nuestro instituto, nos encontramos en el nivel B2. Y en el top del top estarían el nivel C1, que tendría que ver con esa figura. En España tenemos una figura en los centros educativos que es el coordinador de tecnologías digitales y que por su nivel de conocimiento amplio, variado, es decir, puede hacer integraciones de todo tipo, de todas las herramientas que hay en el centro, tiene una figura representativa en la organización de la escuela por la cual él coordina el plan digital de centro, él coordina formaciones con los centros de recursos y de formación de las diferentes ciudades, coordina jornadas como por ejemplo la que estamos viviendo ahora mismo, según las necesidades de sus profesores. Y en la cima de todo, al nivel C2, sería lo que se conoce como un trendsetter, es decir, una persona que en un área específica del marco ya trasciende del colegio y de la comunidad educativa. Es una persona que establece tendencias y cambios en el empleo de las diferentes tecnologías educativas. Y por último, antes de empezar la rueda de preguntas, a modo de conclusión, ¿qué se pretende con toda esta estrategia digital educativa? Por un lado, pues, una ruta de acción que engloba la totalidad del centro educativo y que en la actualidad pues, todos los centros están en desarrollo de la misma. Se promueve la formación permanente del profesorado, ya que con la ayuda del marco contextualizado a la realidad pedagógica del Gobierno de España, uno sabe dónde se encuentra y uno sabe a dónde quiere llegar y qué formación necesita. Y por último, y lo más importante de todo, se contribuye al desarrollo integral del alumnado, que en definitiva es el objetivo primordial de cualquier sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer la pregunta en inglés, no importa. No worries. First of all, congratulations on the presentation, and it's always very interesting to see what the different. ¿Qué hacen los varios países? Yo creo que están haciendo un trabajo excelente. Me pregunto si tenéis una estrategia como parte del plan de acción digital que han preparado para hacer el monitoreo de lo que está ocurriendo, porque el colegio empieza con este plan para después llegar al coordinador, pero él también sabe dónde quiere ir y pregunto si hay una acción en el medio para hacer el monitoreo y ver dónde se llegó y si hemos llegado donde queríamos llegar. Gracias. Si yo entendí bien, esa estrategia actualmente está bien desarrollada en varias comunidades autónomas en España. El desarrollo de la educación es transferido a las regiones o, en nuestro caso, a las comunidades. Así, cada colegio desarrolla o desarrolló ese plan y es la administración quien explica cómo tiene que ofrecer pruebas de lo que han logrado. Creo que es la mejor respuesta que le puedo dar. O sea, depende de la estrategia de cada administración. ¿Y la otra pregunta? ¿Era solo esta? Vale. ¿Hay otras preguntas? Paso a español de vuelta. Castellano. Perfecto. Creo que, bueno, desde Latinoamérica, que es donde
conozco un poco más y la compañía donde trabajamos más, hemos visto con mucha atención el desarrollo de este modelo y la incorporación del modelo en las regulaciones. Por ejemplo, ahora que recientemente pues ya se ha puesto en marcha una regulación que le implica a los docentes incorporar alguno de estos niveles y han empezado, si no mal recuerdo, por el A1, A2. Y hay un mecanismo que va a permitir identificar o obtener este nivel, ¿no?, en su formación profesional. ¿Cuál es el futuro de este mecanismo? ¿Nos puedes comentar un poquito de cómo un modelo de competencia digital para los docentes termina siendo parte de una regulación que le permite a los docentes continuar su formación? Vale. En la actualidad, en referencia a esa pregunta, lo que hay es una regulación, efectivamente, recientemente aprobada, si mal no me falla la memoria, de principios de verano, sobre certificación. Pero como comentaba antes con la compañera, son las comunidades autónomas que tienen que ir desarrollando ese procedimiento y en la actualidad están en ello. Se habla en algunas de esos niveles, aunque, como ya comento, se está en ese proceso. ¿Cuál es el futuro? Esto, por lo menos en el territorio en el que trabajo yo, ha venido para quedarse, porque se entiende, y como comentaba al comienzo de la ponencia, cuando se llega a esto no se llega de por sí y sin un contexto. Se llega a base de pues, protocolos de coordinación, interadministraciones, muchas charlas, muchos procesos de razonamiento y de reflexión sobre lo que funciona y no funciona, y siempre partiendo de la idea de que las tecnologías digitales son una realidad hipercambiante. Hoy tenemos esta app que es popular, al mes siguiente esta app ha dejado de ser popular y lo es la siguiente. Y entonces, en ese sentido, se entiende que los docentes son los máximos responsables y el colegio, tanto del proceso educativo como de la vida social del alumno. ¿Hasta dónde se quiere llegar? Lo que puedo responder es que se ha quedado. Si se va a, como sucede, por ejemplo, con Marco de las Lenguas, que intentando establecer un paralelismo, que se diga, pues se va a establecer este nivel o se va a adquirir el otro nivel, no puedo responder todavía porque está en desarrollo. Lo que sí que es cierto es que, y nosotros tenemos bastante retroalimentación de las diferentes administraciones, esto está ayudando mucho en lo que se refiere, propiamente dicho, al objeto de la educación, que es ayudar al alumno. El profesorado se somete a reflexiones muy profundas. Los que son docentes sabrán que un claustro puede ser entrar a las 4 de la tarde y salir a las 10 de la noche, para poder decir, tenemos esto, tenemos estos dispositivos, tenemos este software, tenemos nuestras familias, que también lo considera el marco, tienen estas facilidades. ¿Cómo podemos incorporarlo? Pero incorporarlo conforme a ley, de una manera protectiva, que proteja a nuestro alumnado, pero también de una manera pedagógica. Y es una realidad, entiendo que es una realidad increciendo. Esto va en aumento y, bueno, tampoco es extrañable pensar que llegado un momento se requiera un nivel concreto, pero de momento, ya digo, está en desarrollo, está esta orden de certificación y está esto en desarrollo por parte de las administraciones. Muchas gracias. Yo pienso que debió haber iniciado este milenio o esta década en el 2000, no en el 20. ¿Por qué lo digo? Porque yo pienso que nosotros tenemos que tratar de buscar la certificación docente de alto rendimiento. Y mi pregunta es si usted estaría de acuerdo con ese concepto. Eso vino para quedarse. Actualmente se están haciendo intentos, pero no se está, digamos, formando dentro de la evaluación docente. Y mi pregunta es si usted cree que sería importante establecer una certificación de alto rendimiento para los docentes en lo que es la transformación digital. ¿Se refiere a adquirir un nivel en concreto? Sí. Mi opinión personal, sí estoy de acuerdo. Hay otro tipo de certificaciones y niveles, por ejemplo, hay un paralelismo con el marco de las lenguas. Pero eso también entiendo que sería encasillar
lo realizable del marco de referencia. Si ustedes entran en un buscador y lo escriben, ponen marco de referencia y la competencia digital docente de España, verán que no se trata tanto de yo quiero ser un A1, quiero ser un A2, lo que me gustaría o lo que se presupone que debes saber, sino tanto el cómo tú vas a integrar esas tecnologías con el alumnado. Las realizaciones del marco son hiperdescriptivas, hasta un nivel que yo a veces me asombro porque es hiperdetallado. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo personal de yo ahora mismo con el marco referencia. Yo quiero ser un trendsetter, un nivel C2. No tengo una necesidad laboral de ello. Yo quiero responder a las necesidades de mis niños de entre 6 y 12 años cuando les enseño una lengua extranjera, tener un amplio abanico de herramientas que yo pueda adaptar para sus necesidades y saber empoderarlos y atender a sus necesidades específicas de apoyo. Quiero hacer eso. Y esos descriptores ya están en el marco. Quiero decir, entiendo que pueda haber necesidad de certificaciones y que se puedan pedir, pero ciertamente la realidad que conozco es que muchas de esas realizaciones ya ocurren, por lo menos en el territorio que yo trabajo. ¿Y con qué frecuencia se podría recertificar? Forma parte del desarrollo legislativo. Será lo que las administraciones decidan. No, por ejemplo, entiendo la pregunta porque, por ejemplo, paralelismo con idiomas. A veces hay exámenes internacionales que te dicen al cabo de 2 años te caduca ese certificado, pero todavía no está pensado porque la estrategia es de estos años recientes. Yo lo que puedo decir es que esto se está haciendo, nos estamos asombrando de los resultados y al final está sirviendo y se comprueba, porque las administraciones están muy volcadas con esto, están volcadas en cuerpo y alma, y las realizaciones del profesorado, si se quiere tomar una referencia del marco, están siendo altas. Nos estamos sorprendiendo gratamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay, maybe in English, okay? Yeah, I'll do my best. Thank you. So in Portugal, we are using the similar DigiComp as a framework, and all the teachers are doing hacen una encuesta para saber si están en nivel 1, 2 o 3. Yo hice algunas sesiones de formación para esos niveles y algunos profesores que están en el nivel 2, después de terminar el nivel 2, se apuntan para el nivel 3. Pero yo tengo algunas cuestiones, porque no sé si es únicamente después de algunas sesiones de formación que están ya aptos a ser nivel 3. Y me pregunto, ¿cómo funciona esto en España? ¿Cada profesor está únicamente en un nivel o pueden progredir de un nivel a otro y con qué frecuencia? Hoy día es únicamente en el colegio, en la institución de enseñanza. Hacemos el DAF, análisis, y nosotros somos nosotros mismos que nos atribuimos un nivel. Bueno, cuando yo digo uno mismo, es cada profesor docente del colegio, porque esto por ley es obligatorio, cada profesor tiene que hacerlo. Y según las características del centro de enseñanza, estamos en un nivel y tenemos que analizar y ver. ¿Esto es suficiente para aportar algo a mi alumnado? Si esto no es suficiente o si las capacidades que están descritas en el marco no son las que nosotros tenemos, según este análisis que hacemos de nosotros mismos, o que no son suficientes para poder dar una respuesta a las necesidades del alumnado, entonces podemos considerar esa necesidad. Pero hoy día todo este proceso ha sido desarrollado a nivel de las administraciones. Pero el objetivo pedagógico es este que describí. Y el selfie
está correcto, porque a veces parece que tenemos profesores que están en el nivel 2, que deberían estar en el nivel 1, y otros en nivel 3. ¿Cuál es su retroalimentación respecto a esto? ¿Selfie lo hace bien? ¿Está bien la evaluación que hace de los niveles de los profesores? Sí, claro, sí que lo está haciendo bien. Pero nosotros hemos decidido en nuestra fase que tenemos un marco. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos profesores en cada país que se exprimen de maneras diferentes y transmiten sus ideas y enseñan de maneras diferentes. Mi experiencia me dice, pues yo trabajé en el Reino Unido y cuando toco a mis niños, le doy un besito en las escuelas, no es igual que se lo haga en una escuela en Reino Unido. O sea, tenemos que adaptarnos desde el punto de vista lingüístico, pero también desde el punto de vista del contexto del país. Pero selfie es útil. Bueno, si queremos tener una imagen europea, sí que es suficiente. Pero el marco para un país tiene que ser específico, adaptado, vamos a ver, para un país. Y esto funciona bien para poder ser utilizado en otro país, ¿por qué no? No hay más preguntas, gracias.